verso 22. Evangelio de Lucas 15, 22. Estamos estudiando la palabra de Dios este año bajo el título Volveré a los principios, volveré a la casa de mi Padre. Basada en la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 22. Habiéndose ido el hijo de la casa del Padre, tomando la iniciativa de hacer las cosas a su manera, despreciando el plan de Dios, cuando vuelve, mire usted la escena que sucede acá. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, pongan anillo en su mano y calzado en sus pies, y celebren. Comamos el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Amén. Dios nos dé claridad sobre la escritura. Siéntese por favor. Permítame hoy abordar el mismo tema que llevamos ya desde un ámbito tan teológico como lo hemos llevado, y quiero hoy darle un enfoque pastoral. El hijo pródigo que decide irse a la casa del padre. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos hablando que lo llevó lejos de la casa del padre el egoísmo? Por él mismo, por los demás, por su alma y con Dios. Él tomó la decisión de irse a la casa del padre y hacer las cosas a su manera. Miren, mis estimados hermanos, cuando él llega, el padre aquí llega y dice: pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido. Cristo nos justificó, Cristo nos propició, pagó el precio de nuestros pecados. Es Cristo, no es por obras para que nadie se gloríe, es por el mero afecto de la voluntad de Dios expresada en Cristo Jesús, como dice Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos fue propicio para que nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, no que íbamos a ser condenados, que éramos condenados por nuestra condición de pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nos dio vida eterna cuando ya estábamos muertos. Esto es propiciación, otro paga por nosotros, y nos justificó cuando no había forma de ser justificados nosotros mismos. Y no solamente esto, sino que nos reconcilió, nos hizo amigos de Dios nuevamente y nos trasladó del reino de los marranos, allá donde él estaba, a la casa del Padre. ¿Listo? ¿Me llevan la idea? Bueno. Y cuando estaba en la casa del Padre nuevamente, esa comunión vino y se amistaron esos corazones. Acuérdense en que hubo un abrazo ahí. No hay como los abrazos de Dios. Y no solamente hubo comunión, sino, ayúdenme por favor. No solamente hubo comunión, sino que hubo algo que se llama restitución. Le restituyeron el vestido, le restituyeron la filiación, le restituyeron todo lo que, su puesto, su lugar, su posición. Restitución. En el sacrificio de Cristo hay restitución. Mire, hermanos, la Biblia dice que aunque tus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aunque usted se haya ido lejos de la voluntad de Dios, hay restitución. El amor de Dios nunca se va a agotar. Su disciplina tampoco, ¿yo? Pero el amor de Dios nunca se va a agotar.
nos lo van a restituir, porque es que hay veces que dice el libro de Oseas, perdóneme que no me sé el texto, porque de verdad no me lo sé. Dice, se pervirtieron tanto en sus caminos que ya no hubo para ellos restitución, hablando de los israelitas. El amor de Dios no se agota, pero en su restitución Él nos llama hasta para restituirnos la disciplina. Es tan bueno el amor de Dios que nos ama hasta para formarnos. Miren, hermanos, el hijo pródigo se fue de la casa del padre y él fue restituido. Estoy diciendo el final de la predicación, él fue restituido. Pero vamos al inicio, miren. Él se fue o porque no le gustaba cómo administraba el papá. En última instancia él quería la herencia. ¿Y qué lo separaba de la herencia? Que el papá no se había muerto. O sea que pueden haber hijos que están fastidiados con el papá. ¿Aló? Sí. Pueden haber, pastor, pueden haber hijos con el pastor que están fastidiados con los taitas. Que dicen, este viejo, esta vieja, porque un día esto no se va, no se muere, no me deja quieto, no me deja en paz, me tiene obstinado, y un montón de cosas. Pueden haber hijos que han deseado la muerte del padre, no me lo digan, no levanten la mano. Aborrecen a los padres, al punto tal que dijo, no, si no se muere toca acelerar el proceso. Estaba fastidiado en la casa del padre, estaba fastidiado con el hermano mayor, estaba fastidiado con los siervos, con el vestido, con la comida, con el ternero gordo siempre estuvo ahí, pero él estaba fastidiado de la bendición. ¿Capich? Porque nosotros a veces creemos que para ser en Dios y hacer en Dios y prosperar y ser usado por Dios y tener una familia necesitamos un modelo perfecto. La familia puede que no sea perfecta, pero es el nicho, la base donde Dios nos tiene, hermanos. Mire, Dios no necesita la familia perfecta para hacer un plan perfecto. Porque la gente, mire, dice, es que mi papá era un sinvergüenza, mujeriego, tomaba, mejor dicho, hasta el agua de lavar los zapatos, pastor. O sea, algo terrible. Se tomaba lo que sea, tenía hijitos por fuera. Y entonces, cuando la carnalidad a mí se me va torciendo, digo, es que mi papá me dejó fue iniquidades. Y entonces, pastor, estos ojitos se me van detrás de la vecina, pobrecito yo, porque la iniquidad me está. Mis hermanos, Cristo llevó nuestras rebeliones y pagó por nuestras iniquidades en la cruz del Calvario, Isaías 53. Porque uno dice, pero si mi papá era, yo estoy luchando con esas circunstancias. Es que pobrecito yo, porque es que yo vengo de una familia separada. Y a mí me duele mucho conseguir esposo, porque es que yo no sé cómo comportarme. Aquí está el manual de vida, cómo debe comportarse. Porque a veces creemos que tenemos que venir de una iglesia que sea extremadamente perfecta. No la hay. ¿Sabe dónde está? Si usted quiere la iglesia extremadamente perfecta, ya están reunidos con el Eterno en el cielo. Usted quiere una familia extremadamente perfecta, no la hay, hermanos. No la hay, y más que en esta vida nadie se muestra como es. Entonces, cuando estamos en público le decimos, mi reina, ¿cómo está la princesa, la reina de la casa? Y cuando están en privado le dice, a lavar loza porque se le acabó el reinado. ¿Me hago entender? Una cosa es la apariencia de afuera y nosotros nos dejamos guiar por eso. Y otra cosa es lo que realmente pasa en casa. Dios no necesita una familia perfecta, un hogar perfecto, una persona perfecta para hacer un plan perfecto. ¿Sabe usted quién fue la primera que vio a Cristo resucitado? Ya hablamos de ella. María Magdalena, de la cual salieron, dice la Biblia específicamente, 7 demonios. ¿Sí me hago entender? No era perfecta. Y Dios toma esas imperfecciones y las llama
plan divino. Pero cuando yo desprecio esas imperfecciones, me voy de lo poco, me voy de lo menesteroso, me voy porque es que el pastor de pronto no es una persona letrada, porque hay gente que dice, no es que el pastor no hizo sino primaria, X pastor. O me voy porque es que el hermano canta como la chimotrufia, y a mí me gusta es cuando cantan como los ángeles. Y es que nosotros no avanzamos de pronto porque es que el hermanito el ujier allá tienes camiseta y no camisa de cuello. O sea, unas cosas que creemos que Dios se va a pagar en eso. Dios siguió siendo Dios. Pero las imperfecciones me sacaron del plan de Dios. No sé si te alcanzo a trasladar eso. ¿Capich? ¿Capich o no capich? Entonces, Dios no necesita perfección, porque si yo fuera perfecto, ¿dónde quedaría Dios? ¿Sabe usted quién es el único perfecto? Dios. Mire, hermanos, todo lo que pasa dentro de esa sincronía donde nos estamos levantando son instrumentos para un plan perfecto de Dios. Cuando uno llega a la iglesia, a veces llega más aporreado de las circunstancias de la vida y el corazón se ensancha de tal manera que nos vemos miserables en esta vida y necesitamos un consuelo celestial, supremo, que Dios nos adopte, porque llegamos en una circunstancia muchas veces que nos sentimos solos, vacíos, huérfanos. Y uno quiere llegar a la iglesia, como dice la canción, a reposar en los brazos del pastor y en los pañales, o sea, que Dios nos apichuche, no sé, ese no es el término, pero no sé cómo transmitírselo, que Dios nos abrace. Y no faltan esos hermanitos que Dios usa doblemente en la iglesia, que le dicen, quítese usted eso, los lentes, los anteojos morados no son de Dios, esas uñas pintadas de rojo no son de Dios, levántese porque todo hermano, siéntese, y un montón de cosas que uno llega maltratado y a veces en lugar de conseguir paz, usted siente que llega a la iglesia a buscar esa paz y todo el mundo lo ve y usted no sabe si quedarse o salir corriendo. Solamente a mí me pasaba. Bueno. Y entonces uno dice, pero estos hijos del diablo no pueden estar en la iglesia. Mis hermanos, son los propósitos de Dios. En medio de esas imperfecciones, son los propósitos de Dios. Usted me puede decir, ¿está seguro, pastor? Mira lo que dice el Salmo 149. 149, verso... Vamos al Salmo 149, verso 139, discúlpeme. Verso 16. Ya voy a leer en esta Biblia que usted y yo la conocemos, que se llama la versión Reina Valera. Mire cómo dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pastor, o sea que cuando yo iba a llegar a la iglesia y los hermanos hicieron así, estaban escritos en el libro. Hermanos, eran instrumentos para formarlos. Miren lo que dice la versión latinoamericana. Por favor, Chequina, colabóreme con la versión latinoamericana. Veían tus ojos cómo me formaba. Cuando su mamá le hizo la risa al tigre, después les enseña cómo es la risa al tigre, pero consiste en jalar, torcer, jalar. ¿Sí me hago entender? Y usted decía, pero esa señora no puede ser de Dios, ¿cómo me maltrataban? Mis hijos, si ustedes pudieran hablar con mis hijos, aparte de donde yo estoy, ellos no le dirían cosas buenas, porque yo decía, hijo, ¿vas a comer? Está el desayuno servido, papá, no quiero comer, tranquilo, yo me lo como. Hasta mañana vuelve a haber desayuno para usted. Y uno dice, ¿este señor será de Dios? Es el instrumento mediante el cual
ayúdeme, formaba. El profesor es el instrumento mediante el cual me formaban. Pastor, pero me puede explicar cómo si mi papá llegaba borracho, me sacaba a la calle, nos botaba, nos decía groserías, y ¿en qué parte aparece Dios? El instrumento como Dios me formaba. A veces Dios nos lija con algodones y sedas. Nos da los brillos espectaculares, pero a veces nos lija con una lija que nos arranca parte de nosotros. Esta versión latinoamericana dice: veían tus ojos, cómo me formabas. Miren, mis estimados hermanos, él estaba siendo formado en la casa del Padre, con unos procesos que de pronto no los entendió, por eso no los valoró y por eso se fue. Nosotros estamos siendo formados en la casa de Dios, en medio de procesos de angustia, de lutos, de enfermedad, de saber que Dios provee cuando usted ve su nevera que parece una fuente luminosa, solo agua y luz, de saber lo que es el proceso de humillación. Salmo 119, 71, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y en ese proceso de humillación, cuando el jefe le dice: es que para eso le pago. Cuando su papá de pronto no lo califico de bueno o malo, le dice: es que yo soy su papá. Es que usted tiene que hacerlo. Mis hermanos, casi todos pasamos por esto, que uno quiere huir del trabajo. ¿Cuántas veces has querido huir del trabajo? Y es que me voy. Y cuando uno se acuerda que tiene hijos, le dice al jefe: ya no me voy. Y le toca bajar la cabeza. Y le toca seguir. Porque Él nos estaba formando. Y si nosotros salimos del proceso, vamos a caer donde están los cerdos. Ya no vamos a lidiar con el proceso, vamos a lidiar con la adversidad. No sé si me hago entender. O te sometes al proceso o sufres la adversidad. Pero solamente hay dos caminos. Todo lo que pasa en el camino de la vida son instrumentos para un plan perfecto. ¿O usted cree que la soberanía de Dios en algún momento escasea? Dios es soberano en todos los tiempos, en toda su creación. Vamos un poquito más allí, dice: Dios prepara personas, Dios prepara lugares, Dios prepara oportunidades para ser formado. Hay veces que nosotros necesitamos ser quitados de algún lugar, o que cosas, circunstancias, personas sean quitadas de algún lugar. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? ¿Quién era el consentido entre Jacob y Esaú? De la mamá. Jacob, ¿cierto? Era el pechichón de la casa. Discúlpeme, se lo traduzco de costeñol a español. Pechichón es consentido. Él era el consentido. Y cuando llegaba el otro del trabajo, de la cacería, él estaba en la casa facebookeando. Y a veces cuando estamos muy cómodos, nada nos gusta. Mi papá se luchó trabajando, mi mamá trabajó para hacerme la sopa, para yo decir que esa sopa es espantosa. Él estaba muy consentido, pero Dios en medio de ese consentimiento lo estaba formando, estaba haciendo la tormenta perfecta para ser expulsado de ese lugar y llevarlo a la puerta del horno donde se tenía que cocer de una manera diferente. Por ese malcriado que estaba levantando esta señora allí, en un momento dado le tocó salir huyendo.
¿A él quién lo metió en problemas? ¿A él quién lo sacó corriendo de la casa? ¿Se acuerdan? El hermano le iba, pero no porque el hermano hubiese sido malo, sino que tenía la justa retribución a su extravío, a sus acciones. A veces no necesitamos enemigos. Con su boquita y a mí ya tenemos para meternos en problemas. Con nuestras malas acciones tenemos para meternos en problemas y nos toca a veces. Y saliendo del plan de formación, ¿en qué momento terminé siendo instruido por un cerdo? ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Y soportar a los cerdos y pasar el proceso de volver en sí, esperar los tiempos de restitución, porque en el hijo pródigo él ya estaba en el tiempo de restitución. Pero a nosotros a veces nos toca esperar los tiempos de restitución. Jacob salió corriendo. ¿Se acuerdan ustedes de José, que era un niño que tenía una túnica de qué? De colores. Y se mofaba de todo el mundo. Pero Dios allí lo estaba formando. ¿Y quiénes lo expulsaron de allí? Que lo metieron en una cisterna, ¿se acuerdan? Los hermanos le hicieron el bien de destetarlo de la casa. Porque el papá había dejado de hacer lo que tenía que hacer para consentir este bebé que tenía en la casa, 17, 18 años. Lo tenía en una cuna portátil para que nadie se lo tocara, para que nadie se lo viera. Ni los hermanos podían juntarse con él. Los otros trabajaban y él tenía una cuna para un bebé de 17, 18 años. Y él fue expulsado. Y cuando estaba en la cisterna, veían tus ojos como, ¿dónde está Dios cuando tengo el agua aquí? Cuando tengo las circunstancias más allá de mis capacidades. Repita conmigo. Veían tus ojos como, lo tienen y están dando forma. Ya no va a ser un bebé que se viste con túnicas de colores, sino va a ser un gobernante de parte de Dios para salvar el pueblo. Eso se llama propósito de Dios. Voy un poquito más allá porque los estoy viendo preocupados, mis hermanos. Cuando Esther, usted estuvo en el viernes en el estudio bíblico, en la oración, hablamos de Esther. Hablamos que Esther fue una mujer que fue llevada, que se sometió al proceso de Dios, los protocolos de Dios, los afeites de mujer, que tenía que quitar lo carnal para volverse una nueva creación. De eso hablamos. Y hablamos de que ella llegó a estar dentro de la comodidad del palacio del rey. Y cuando ella estaba dentro del palacio del rey, había un Mardoqueo que se paseaba. Y le decía, para este tiempo naciste. Para hacer la obra de Dios naciste. No se trata de ti, se trata del plan de Dios. No se trata si tienes ganas, se trata del plan de Dios. No se trata si tienes fuerza, se trata del plan de Dios. No se trata si tienes competencia, si quieres. Se trata del plan de Dios. No es deseos. El ministerio, lo que vale la pena hacer en la vida no se trata de deseos, ni impulsos. Se trata del plan de Dios. Y él se lo recordaba porque ella quería meterse en la comodidad y olvidarse el propósito de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos del propósito de Dios, vamos camino al dolor. Dios levanta esos mardoqueos. Estoy parafraseando Esther 4, 16, 15, 14, 15, 16. Esther 2, 6 y 7. Dios levanta a las personas que nos confrontan. Nos confrontan. Para que se acuerden el plan de Dios en cada uno de nosotros. Mi hermano, les voy a contar un testimonio del cual no quiero que lo hagan doctrina. Y no se lo cuento porque me quiero halagar, sino porque me avergüenzo de haber pasado por eso. En unos momentos difíciles de mi vida, yo busqué a alguien para presentarle el negocio de la vida de él y el negocio de mi vida. Hice los planos, hice el plan operativo, hice el presupuesto. No había forma alguna de que me rechazaran el presupuesto de lo que iba a hacer.
y íbamos a ganar nuestro primer millón, como dice la canción. Y fui y dije, mire, yo quiero hacer esto, esto y esto, vamos a montar una factoría, una fábrica, aquí está la materia prima, podemos aprovechar así, aquí hay un mercado así, 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 tenía todo listo, pues. Eso que sabía hacer yo. Y sabe que llevé todo y yo coloqué en el escritorio a la orden, hermanito, que se le ofrece, cómo le puedo ayudar. Y mire, es que yo quiero hacer esto. Cogió esos papelitos, no sé si me dio rabia o me dieron ganas de llorar, pero no me puse feliz. Los volteó y me dijo, usted está fuera de la voluntad de Dios porque usted es pastor. Amén. No era la persona más consagrada de todo el mundo. Yo dije, bueno, él es un hombre de negocios, yo quiero hacer negocios, ya tengo clara, sé para dónde voy. Y me dijo, no, porque usted es pastor. Y me dijo, usted está fuera de la voluntad de Dios. Y yo era predicador en una iglesia, me sabía la Biblia, sabía hebreo, sabía griego, discipulaba, era el anciano, el copastor, era el que madrugaba, y bueno, un montón de cosas. Y para que llegue otro carnalote y me diga que yo estoy fuera de la voluntad de Dios, cualquiera se espeluca, hermano. Cualquiera se espeluca, porque es que era el santo hermano que predicaba en la iglesia. Dijo, no. Ni siquiera lo vio, se tomó la gentileza de ver un trabajo que había hecho, bien trabajado, 1, 2, 3 semanas haciendo el plan. Dijo, no. Y me miró a los ojos y me dijo, usted está fuera de la voluntad de Dios porque usted es pastor. Usted no es empresario. Recogí mis papelitos y me fui y le dije, Señor, quiero estar en la voluntad tuya. Hermanos, si ustedes preguntan sobre si yo quería fundar una iglesia, un ministerio enfocado en familias, con un enfoque bíblico como Betel, si usted me pregunta a mí humanamente, le digo que no. Que si estaba en mis planes, no. Porque siempre nos hemos congregado en una iglesia, hemos servido en las iglesias, hemos sido con corazón sincero, hemos sido sujetos a las autoridades. Pero de un momento a otro, las cosas cambiaron y fui y le dije a alguien al cual discipulábamos, al cual acompañábamos, y le dije, mire, busque dónde congregarse, nosotros vamos a buscar dónde congregarnos, porque pues no voy a estar en el mismo lugar, pero voy a seguirme congregando como me corresponde. Y me dijo, ¿cómo así? Dios ayer lo llamó para pastor hace unos días, hace un mes, hace unos años, y usted me dice que usted ya hoy no es pastor. Y me miró por encima de los lentes. Me dijo, ¿cómo así? O sea, Dios se equivocó de decir que usted es el pastor. Yo pues, ¿cómo te explico? ¿Cómo te lo digo? ¿Y sabe que me dijo lo mismo? Está fuera de la voluntad de Dios. Hermano, mire, yo se lo voy a decir suavecito. Dios busca a quien nos confronte. Si usted está haciendo su plan y está fuera de la voluntad de Dios, la vida misma lo está confrontando. De pronto yo, este pastor, cierro paréntesis. De pronto yo, este pastor, le está confrontando hoy. Y ya se dieron cuenta que yo soy imperfecto porque yo estaba haciendo mis planes. Y Dios me dijo, no te vistas que no vas. Yo de pronto Dios, no puede que no le suene bíblico. Dios te está diciendo, no te vistas que no vas. En tus planes no vas a ir a ningún lado. Sueñas, que haces, que logras, que alcanzas, para volver al mismo punto, reconocer que el plan de Dios es perfecto, que no necesitas ser la familia perfecta, no necesitas tener todas las competencias, que Dios, todas sus acciones es para formarte porque sus ojos jamás se han apartado de ti. Y Dios te va a confrontar. Hay un día en que te vas a chocar directamente con la voluntad de Dios y te va a hacer un alto. Yo, como todos los humanos, yo huía. Y Dios me hizo muchos altos en el camino. Dios llevó a mi esposa al hospital, llevó a mi hija de incubadora. Dios me llevó, discúlpeme, hablo de mi caso, a oficiar la ceremonia de entierro a mi mamá. Hasta que yo dije, Señor, levanto mis manos. Porque fue tanta la confrontación con mi necio corazón, que yo quería hacer la obra de Dios a mi manera.
Y se lo digo para que usted me tenga misericordia por de pronto la torpeza de mi corazón, pero también para que no ande por caminos de arena movedizas. Corre por tu vida, huye al propósito de Dios, haz la voluntad de Dios. Dios levanta a esos mardoqueos que nos confronten, porque Dios siempre va a tener un plan mayor que el mío. Siempre va a tener un plan mayor que el mío, y siempre su plan va a imperar, va a ser más fuerte, más poderoso. Mis hermanos, un acto de obediencia desata el poder de Dios. Como dice Efesios, para que sepan cuál es el poder que obró en Cristo para levantarlo de los muertos. Este es el poder de Dios. Un acto de obediencia, cuando yo voy a hacer lo que me corresponde hacer y punto, sin razonar mucho. Yo, cuando estaba joven y bello, yo trabajaba en una panadería y me quejaba, Señor, te salgo de la panadería a las 6:50, a las 7, y a las 7 comienza el culto y yo sería el predicador. Y entonces yo llegaba, exprimía el pantalón, lo secaba a plancha y me iba. Porque en aquellos momentos tocaba así. Y entonces simplemente nunca preguntaba por qué, simplemente decía, voy a hacer lo que me corresponde hacer, punto. Voy a hacer lo que me corresponde hacer. Que si el Señor provee, si el Señor no provee, Él es el soberano de todo y punto. No puedo cuestionarlo a Él. Voy a hacer lo que me corresponde hacer. Esa obediencia, hermanos, desata ese poder que transforma. Primero me tiene que transformar a mí, porque el impedimento para mi bendición soy yo. Esa obediencia desata ese poder que Dios puede menguarme a mí y formar en mí la estatura del varón Cristo, que me lleve la forma de Cristo en mí, hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Pero necesitamos obedecer allí. Puede que mi familia no sea perfecta, puede que la iglesia no sea perfecta, puede que aún mi estado de pecado no sea perfecto, mi estado de mi corazón, porque es que, Señor, hay gente que se quiere arrepentir y no puede. Judas no tuvo la gracia de arrepentirse, porque la Biblia dice en un texto que con gran remordimiento fue y botó las monedas, pero no pudo arrepentirse, no tuvo esa gracia de arrepentirse. ¿Me llevan la idea? Y aún sin yo experimentar esa gracia de que me boto a los pies del Maestro, le pido perdón al Señor, yo siento que hay algo en mí que no está funcionando bien. A pesar de eso, yo puedo obedecer. Esa obediencia le abre camino a ese plan de Dios. Dios prevé siempre las circunstancias perfectas para formarnos. Pero nosotros tenemos que ser accesibles a ese plan de Dios. Tenemos que correr el riesgo de exponernos a su plan. Correr ese riesgo. Yo tengo que hacer lo mínimo. Leer la palabra, congregarme, arrepentirme continuamente, experimentar comunión, lidiar con mi carnalidad, pero tengo que exponerme al plan de Dios. Porque mire, Esther era una mujer que tenía encantos, pero no quería obedecer. ¿Sabe por qué llevaban a Esther al palacio del rey? Porque era hermosa de parecer. Pero cuando llegó el momento de hacer la obra de Dios para la cual había sido diseñada, ella dijo, no se puede porque no puedo entrar en la presencia del rey porque hay circunstancias que no lo permiten. Cuando llegó el momento de ser probado de para qué había sido hecho, ella quiso evadir. Porque mire, hermanos, no importa cuántos talentos tengas, cuántas capacidades tengas, no importa lo hermosa que haya sido Esther, si no estaba dispuesta a obedecer. Si hay algo que merece la pena hacer, es la obra de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y como dijo David, mientras haya vida,
A mí me impactó ver un pastor predicando cuadrapléjico. Me impactó un mensaje de la hermana Ángela Hernández, que partió hoy con a la presencia de Dios, aún en sus últimos momentos. Siempre estuvo firme haciendo la voluntad de Dios. Porque a veces corremos el riesgo de ser hermosos, de tener muchos encantos, muchas competencias. Créame que yo no soy el mejor de los pastores, ni el más dedicado, ni el más sabio en la Biblia, ni el más sabio para dar consejos, ni el más esforzado, ni el más visionario. No lo soy. Hay muchos mejores. Pero a veces somos hermosos, pero inútiles. Y a veces hay quienes son desastrosos en el ministerio, que usted le dice, ¿y este es el pastor? Porque los hay de todos los colores y sabores, con colgandejos, con el pelo así, gorditos, flaquitos, que se nos salen del estereotipo. Puede que no sean hermosos a mi parecer, porque es que la Biblia dice que somos hermosos al parecer de Dios. Pero no son hermosos, pero son útiles. ¿Les alcanzo a trasladar eso? Porque usted puede tener un instrumento hermosísimo, usted puede tener una corneta un saxofón de diamantes, pero nadie lo puede tocar porque su saliva va a bajarle valor a ese oro refinado. ¿Qué lo tiene? Usted tiene una casa tan hermosa, el piso es tan costoso, que usted no puede entrar a su casa con los zapatos, tiene que quitárselos y dejarlos afuera, llevarlos en la mano. ¿Tiene utilidad tenerlo? Esté hermosa sin obediencia. Mis hermanos, la Biblia, hablando de Moisés, dice que Dios escuchó el clamor de los israelitas en Egipto, cuando eran opresos por de los israelitas en Egipto, cuando eran opresos por los egipcios. Dios escuchó el clamor. ¿Y sabe usted cuál fue la respuesta a ese clamor? Un Moisés. Ellos clamaron a Dios y la respuesta fue un hombre. Usted es la respuesta para la oración de algunas personas. Usted, cuando se queda callado, cuando usted se esconde, que nadie se dé cuenta que yo soy aleluya, soy evangélico. Cuando usted, y hablan de dónde habla una iglesia, usted se hace el que no es, se hace el gringo. ¿Speaks English? O sea, no copia. Usted está rehuyendo el propósito de ser la respuesta a esa persona. Moisés era la respuesta a la oración de un pueblo que clamaba. Si nosotros nos transformamos, si nosotros somos mejor hijo de Dios, vamos a ser la respuesta de otras personas. Si usted es mejor papá, usted va a ser la respuesta al clamor de sus hijos cuando sufren. Yo nunca pensé ser papá, ni siquiera buen papá, porque yo me miraba al espejo y definitivamente cuando nos miramos a nosotros, vemos un desastre, porque nosotros solos somos un desastre, pero nosotros con Dios nos podemos ordenar, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios, apague y vámonos, soy un desastre. Moisés fue la respuesta a la oración de un pueblo. Usted puede ser la respuesta a la oración del pueblo. Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un lugar y Dios tiene un tiempo definido para hacer las cosas. Y la Biblia dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Porque si usted no entiende a qué lo llamó Dios, cómo te está formando, estando aún en la cisterna, estando en el sufrimiento, estando en la escasez, estando en medio del proceso, hermano, vas a ir a cárceles de dolor.
En Proverbios 27:8, por favor, Chequín, ayúdame. La Biblia dice, no, lo voy a leer textualmente. Proverbios 27:8. Tal cual ave se va de su nido, tal es el hombre que se va de dónde? De su lugar. Cada uno tenemos un lugar especial en la casa de Dios. ¿Usted cree que Dios lo trajo a la iglesia para esa silla? La vida no puede ser tan simple. ¿Usted cree que Dios lo trajo a la vida para ganarse 3 pesos, comerse 3 arroces? La vida no puede ser tan simple. El hijo pródigo fue como el ave que deja su nido. ¿Dónde estaba el plan, el propósito, el proyecto de formación? En la casa del Padre. Dejó su nido, terminó con los cerdos en medio del sufrimiento. Miren, mis hermanos, vamos al Salmo 40, por favor. En medio de esos procesos que muchas veces queremos huir, decir, deme lo mío, este poquito de vida que me queda lo voy a vivir lejos de ti. Como dijo, vamos al Salmo 41, 2 y 3, como dijo Jeremías, me es dura tu palabra, me es duro hablar. Y Dios le dice, no te preocupes, te voy a mandar a predicar a gente que no te va a escuchar. Ah, gran noticia esta. Predicador de gente que no lo va a escuchar. Señor, pero dura es tu palabra, ve. Simplemente ve. No necesitas entenderlo, necesitas obedecerlo. Jonás, Dios le dice, ve a Nínive. Nínive quedaba en una dirección y él se va al occidente, él se fue a Tarsis. ¿Sabe usted que Tarsis, que es una palabra de origen sumerio que significa hacerse pedazos? La voluntad de Dios era Nínive. Y él se fue a hacerse pedazos. ¿Pueden ver el hijo pródigo allí? La voluntad de Dios era tener un padre, tener un vestido, tener compromiso, tener filiación, tener comunión. Y él se fue a hacerse pedazos con los cerdos. Jonás decidió irse a Tarsis. Tanto en el proceso de formación, que a veces no es como queremos, pero es su plan, porque sus ojos nos ven cuando Él nos está formando. Tanto en el proceso de formación como en el proceso de arrepentimiento y volver a casa, Dios tiene un plan. Mire usted como lo dice David en el Salmo 40. Permítame leerlo a partir del verso 1. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mis hermanos, hay momentos en que usted simplemente no lo entiendo, pero aquí estoy. Y usted me dice, pastor, pero esperar en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio del luto, en medio de la agonía. David lo dice, con paciencia esperé a Dios. Y le dije a usted que esa obediencia desata ese poder de Dios. Dice, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y aquí dice, y me hizo sacar del... ¿Dónde estaba? En el pozo de la desesperación. No solamente estaba en una cisterna, en un pozo de la desesperación, sino que tenía que hasta aquí. ¿Qué dice ahí? Lodo cenagoso, donde es muy difícil moverse, donde las cosas cuestan, donde las circunstancias me están ahogando. No puedo ver la luz del sol. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación después de que pacientemente esperé, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre
la peña. ¿Se acuerdan ustedes? La Biblia dice que ¿quién es la peña? La peña de Oré. ¿Sí me hago entender? La que botó agua. Cristo. Y Él, cuando yo estaba lejos, muertos en delitos y pecados, con la vida hastiado de la vida, no sé quién me odiaba más, si yo odiaba más la vida o la vida me odiaba más a mí de lo malote que podíamos llegar a ser. Hastiado, Él me toma de toda mi inmundicia de pecado y me lleva y me coloca sobre Cristo. Cuando aquí dice que me coloca sobre Cristo, es que Él murió, yo no he muerto. Yo tengo vida eterna, me hago entender, sobre Cristo. Y esta es una posición de ganancia, más que vencedor. La muerte de Cristo y soy más que vencedor por su muerte. Dios me toma, me arranca de esa manera de vivir apartada de la comunión con Dios, donde mi alma no podía tener paz, y me coloca sobre Cristo. Ay, no hay mérito humano. ¿Me llevan la idea? ¿Quién fue el que hizo la obra? Él. No es porque usted sea buenote. Es porque Él me amó primero. Dice, y colocó, ayúdenme, mis pies. Y mire, y cuando llegamos a Cristo, llegamos así retorcidos, porque la imagen de Dios en nosotros se echó a perder a causa del pecado. Aunque este es el peine, ese mechón, eso es un día mechón, un día va a ser así, como esto, liso. Eso es temporal. Aunque usted se vea tan mamacita, tan papacito yo, eso es temporal, porque llegamos todos transformados, espantosamente desastrosos a la presencia de Dios, y Él nos hace colocar sobre Cristo, y llegamos así, que como queremos huir de la iglesia. Queremos un evangelio, pero no comprometernos con el evangelio, sino que Dios me salve, Dios me bendiga, Dios me busque un esposo rico, millonario, que tenga carro, casa y beca, que Dios me busque la muchacha más joven de toda la ciudad, que el Señor me dé vacas, me dé casa, me dé. O sea, llegamos con todo ese montón de cosas que nosotros creíamos que eran riquezas antes, para decir, eso es añadidura. Esa es ni siquiera la cereza del pastel, esos son los sobrados, porque tengo una mejor herencia, un amor verdadero. Ahora sí tu alma va a entender para qué fue creada. Hasta aquí fue puro ensayo. Cuando tomaba por allá guarapo, eso era puro ensayo, el gozo, porque este sí es el verdadero, tener a Cristo en el corazón. Y entonces llegamos así como medios, nos colocan sobre la peña, y nosotros, la peña no se mueve porque es inamovible. Pero nosotros comenzamos como, no sabemos andar todavía en los caminos del evangelio y no necesitan que nos empujen. Nosotros nos caemos solos. ¿Me hago entender? O sea, usted no necesita que ninguna parte externa nos empuje. Nos caemos solos y dice, y no solamente cuando llegamos así torcidos, Él no me va a decir, se va de la iglesia. Él, ¿sabe qué hace? ¿Qué dice ahí? Endereza mis pasos. El que robaba ya no robe más. El que estaba por ahí haciendo las cosas mal, Dios lo va capacitando a través del Espíritu Santo. Y wow, ¿y este no era el borracho del pueblo? Sí, pero tiene una nueva vida. O sea, enderezó mis pasos. Yo quisiera tener las siguientes 8 horas para explicarles este texto. Dice, puso luego mi boca cántico nuevo. Antes, ¿cómo cantaba antes? Me caí de la boca en que andaba. Ahora, aleluya. Wow, eso ya es otra cosa. Puso en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo. Antes yo decía groseriotas, y ahora digo cuando me machuco un dedo, aleluya, gloria a Dios. Sí me hago entender, cuando antes alguien se me atravesaba, que yo iba en el carro, en la moto, y se me atravesaban, yo no decía palabras santas, decía groserías. Pura revelación de alto nivel, ¿cierto, hermano? Ahora digo, Señor, bendice ese Señor que no sabe conducir bien. Ya no le digo ni bestia, nada de esas cosas, porque Dios colocó cántico nuevo en mi boca. Y mire esto, voy más allá. Dice, enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo y alabanza a
a nuestro Dios. Esto ya no es cántico nuevo, esto es cuando se puede acabar el mundo, pero yo estoy en el lugar donde debo estar. Es más, el televisor hoy no me quitó la gloria, vine a culto. Es más, los afanes de este mundo no me quitaron la gloria, vine a culto. Es más, yo aparté este tiempo como ofrenda especial para adorar a Dios. Mi deleite es adorarte, Dios. Mi deleite es que el Dios de los cielos se agrade de mí. No solamente cánticos nuevos, sino colocó alabanzas a Dios. Hermano, que el médico dijo que usted tenía una tripa torcida que se va a morir dentro de 2 días, pero me muevo adorando a Dios. Que lo llaman del banco. Ah, no, sí, el señor fulano, que la cuota se venció. Señor, voy a seguir adorándote a pesar de las circunstancias. Me voy a esforzar en cumplir, pero voy a seguir adorándote. Voy a pasar el proceso adorándote. Y mire esto. Dice así. Y verán muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Cuando alguien es la respuesta a la oración de una persona, cuando alguien aprende a obedecer, cuando alguien se deja formar, es el mejor de todos los testimonios. No se trata de hablar bonito, de saber mucha Biblia, no se trata de decir cosas especiales, jergas cristianas, no se trata de decirle Dios te bendiga, sino se trata de ser ese testimonio de amor, ese testimonio de disciplina. Mire, hermanos, la bendición tiene un precio, y no me refiero al precio en la cruz del Calvario porque ese es insuperable. La bendición tiene el precio de la disciplina cristiana. El precio de ser disciplinado, de andar en sus pisadas, de negarnos nosotros. Si usted ya es cristiano de muchos años, usted no tiene que estar debatiendo entre si se congrega o no se congrega. Si lee la Biblia o no se lee la Biblia. En que si hoy quiere o mañana no quiere. Ya ese tiempo para usted pasó. Ya es hora de que usted madure. Y si usted está llegando a los caminos del Señor, comience a caminar en obediencia. Tu plan es mejor que el mío, Dios. Y verá que tarde que temprano la bendición le perseguirá hasta alcanzarlo. No se quede en el pozo de la desesperación, de la amargura. No se quede inhabilitado en su pasado. No se quede viviendo de esos dolores antiguos, de ese lodo cenagoso, de ese valle de la desesperación. Ve más allá, obedece al plan, porque mejor es un día en su presencia, en sus atrios, que 1000 años fuera, allá con los cerdos. Incline su rostro. Bendito Padre Dios, en el nombre de Cristo. Hoy hemos entendido, mi Dios, que tú nos estás formando en la casa del Padre. Y que puede que yo no venga de la familia perfecta, puede que yo no tenga la herencia perfecta, puede que mi pasado no sea perfecto, puede que no haya mérito alguno en mí. Es más, no entiendo por qué Dios me ha separado de circunstancias, de casas, de personas, porque he experimentado dolor. Lo que sí he entendido es que tú tienes un plan y una voluntad perfecta, y todo cuanto haces son instrumentos dentro de un plan para formarme. Ayuda a que mi alma entienda eso, a que mi corazón sea entendido en tu palabra. Yo anhelo dejarme moldear. Yo anhelo ver tu bien. Yo anhelo, Señor, aún ser reprendido como esa Esther, cuando alguien nos confrontó y nos dice, estás fuera de la voluntad de Dios. Te has ido lejos del plan de Dios. Perdónanos, Señor. Y ahora entendemos que hemos ido lejos de la voluntad de Dios y volvemos a casa. Volvemos a la casa del Padre porque queremos hacer tu plan.
En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, muchísimas gracias. Amén y amén.